Pues hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 3 de Corporate Visionaires de Raona, donde charlamos en cada uno de nuestros episodios con estos visionarios de las áreas corporativas y hoy un lujazo. Hoy tenemos a Elena González de la agencia CREAP. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la No, invitación. no, muchísimas a ti por prestarnos este huequito de tu agenda. Elena es Associate Director de CREAP y cuenta con yo me lo he apuntado porque a veces los currículums creo que ponéis tantas cosas que casi que a veces nos olvidamos. Bueno, Elena es experta en comunicación interna, es consultora de comunicación estratégica en CREAP, asesora a organizaciones en estrategias de marca empleadora, comunicación interna y procesos de transformación y culturales y experiencia de empleado y desarrollo del talento. Bueno, vamos a conversar mucho, Elena? Va a ser genial. Y además me encantó también esta frase tuya, que cree firmemente que los empleados son el corazón de las organizaciones. Y creo que esta es una gran frase y que sobre todo desde la pata de tecnología creemos firmemente. Sin más, porque ya sabes que los Corporate Visionaires lo tratamos más a modo charla, pero sí que llevamos un poco de una pregunta para comenzar, que se lo hacemos a todos los visionarios. Bueno, venga, Elena, tu visión. ¿Qué crees que en materia de comunicación interna tienen que apostar las empresas a día de hoy para su comunicación interna del futuro? Bueno, es una pregunta que yo creo que podríamos resolver de muchas maneras. Creo que enlazando un poco con lo que habías comentado de que de verdad pienso que los empleados son el motor de las organizaciones, ¿no? Y que sí que es verdad que en los últimos años pues se ha puesto mucho más foco, ¿no? Yo creo que anteriormente se daba mucho más importancia al tema externo, ¿no? Porque es lo que se veía y lo que se veía en medios, ¿no? Lo que generaba mayor valor con clientes. Y en los últimos años también muy marcado por, bueno, un poco por las demandas sociales, ¿no? Pero también por la digitalización, la transparencia, etcétera. Cada vez se da más importancia a las opiniones de los empleados y a trabajar con ellos en generar entornos de trabajo pues más, no sé, más saludables, ¿no? O más enriquecedores para el propio empleado, que eso antes era un poco porque ellos estuvieran más a gusto, pero que también se ha visto que el punto es que genera negocio, ¿no? Y que tiene un impacto significativo en el negocio. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, creo que esa importancia de la comunicación interna o de la gestión del talento, ¿no? Yo creo que ahora se aborda como un poco más en genérico, ¿no? Cómo gestionamos ese talento, pues desde que entra una persona o incluso antes, ¿no? Cómo generas ese entorno hasta que se va, incluso después de que se vaya. Correcto. Que se genera una importancia muy diferente y que las empresas están viendo que hay una repercusión en el negocio, ¿no? Y que un empleado más comprometido ayuda a que haya mayor productividad también, mayor prescripción, ¿no? Que los empleados son los mayores embajadores de las compañías para generar un buen lugar de trabajo y también baja el absentismo y la rotación, ¿no? Que también es uno de los grandes problemas a nivel negocio, que tiene un coste de oportunidad muy alto, ¿no? Entonces, al final yo creo que se está viendo todo con una versión más holística de gestión de reputación que tiene un impacto muy grande, ya no solamente a nivel talento, pero que repercute en todos los aspectos, ¿no? Es intangible. ¿Y tú crees que a nivel de reputación de marca, los empleados, al tenerlos situados en el centro, juegan un papel fundamental, ¿no? Entiendo que esto es esta comunicación externa, ¿no? Que se ve también desde la interna hacia la externa, ¿no? Supongo. Sí, aquí creo que ahora mismo los empleados tienen como el papel que se han merecido siempre, ¿no? De embajadores. Yo Sí, siempre cuento para explicar esto una anécdota muy sencilla que es, tú no le recomiendas a nadie ir a un médico que te ha curado mal, ¿no? correcto. No tendría ningún sentido, pues tampoco vas a prescribir o a recomendar a una persona trabajar en una empresa en la que tú no has estado a gusto. Puede ser que en este momento de tu vida, porque sí que es verdad y si quieres lo podemos ir abordando durante la conversación, ¿no? Pues dependiendo del momento de la vida profesional, el cargo que se desempeñe y un poco incluso factores demográficos diferentes, las motivaciones cambian, ¿no? Pero tú has elegido esa empresa porque en un momento de tu vida o en una etapa de tu desarrollo te ha aportado una motivación y por eso la prescribes y la recomiendas, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo se trabaja mucho más en eso y se tiene mucho más constancia de que la autenticidad, ¿no? Y esa coherencia interna y externa es más importante para, ya no solamente para atraer nuevo talento, que también es importante y ahora hay
una competitividad enorme, sino también para fidelizar, ¿no? Porque el coste de la pérdida de talento o de la fuga de talento es muy alto. Entonces, yo creo que se está teniendo más en cuenta y se está poniendo más en valor esa gestión de las personas que anteriormente, ¿no? Sí, y además creo que las agencias, y sobre todo las agencias de comunicación, que antes quizás estabais más enfocadas en comunicación externa, corporativa, acciones de relaciones públicas, ahora con estas estrategias de comunicación interna, donde también la tecnología se convierte en el vehículo, ¿no?, de vuestras estrategias, ¿cómo crees que ha cambiado el panorama y lo que las empresas están apostando a día de hoy? O sea, ¿crees que realmente estamos al límite o, oye, estamos comenzando? ¿Tú en qué punto crees que estamos? Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho, que la pandemia a nivel gestión del talento ha puesto de manifiesto, bueno, ha provocado una reflexión muy profunda a nivel social, donde se ha reflexionado mucho en nuevas formas de trabajar, entornos híbridos, pero también en expectativas frente al empleador y expectativas a nivel personal, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha acelerado mucho pues, tanto aspectos a nivel tecnológico como la digitalización y cómo hemos avanzado cosas que parecían imposibles de abordar al corto plazo, de repente ya era una realidad, era un presente. Como a nivel social ha cambiado mucho la forma de relacionarte con todos tus grupos de interés, ¿no? Yo, desde CREAP, es verdad que tenemos un equipo como especializado en gestión de comunicación con talento, muy enfocado a reputación, que es donde yo tengo la suerte de trabajar y desarrollarme. Y sí que es verdad que cuando ves la gestión a través de grupos de interés y en generar relaciones de confianza a largo plazo, entiendes la comunicación no solo como una herramienta, no es un canal, no es un mensaje, sino es una forma de vinculación, ¿no?, a largo plazo con diferentes colectivos. En concreto con los empleados o con el talento potencial, pues yo creo que se ha visto también muy incentivado por una evolución de los equipos de recursos humanos, ¿no?, que antes estaban muy ligados a temas más operativos y en los últimos años pues, se han acercado más a temas de marketing, a una mejor gestión de los datos, a una evolución más hacia las personas. Ya pocas empresas lo llaman recursos humanos, ¿no? Es personas y talento, desarrollo, ¿no? Dependiendo un poco de la estrategia, pero eso ha hecho que cambie mucho esa evolución y que también los perfiles dentro de esos equipos cambien, ¿no? Entonces ya no estamos hablando únicamente de comunicación o de gestión de personas, sino de crear estrategias más a largo plazo que cambia todo el paradigma, ¿no?, de cómo abordamos cada uno de esos aspectos. Sí, yo supongo que aquí al final la tecnología se convierte como en este vehículo donde enlazan vuestras estrategias, ¿no? El otro día también, en el episodio número 2, hablábamos de la gestión de datos, ¿no? Al final, de oye, qué datos tenemos que mirar, ¿no? Todos hemos hablado muchas veces del engagement, si están leyendo las comunicaciones, etcétera. Seguramente tú como visionaria crees que ya esto ha dado un salto a más, ¿no? Que la reputación de marca quizá no es solo que todos los empleados abran y se lean todas las comunicaciones, ¿no?, que salen desde áreas corporativas. Sí, yo creo que en este punto todavía queda camino, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando hablamos de reputación o de marca o de comunicación, hay un punto que aquí es un activo intangible, ¿no? Es un activo muy potente que ya cada vez ocupa más porcentaje en el valor general de las compañías, Sí. pero sigue siendo un reto, ¿no? El cómo lo medimos y cómo lo integramos. Sí que es verdad que todas las herramientas tecnológicas ayudan un montón. Yo creo que la inteligencia artificial está cambiando mucho la forma ya tanto de medir como de relacionarnos con los propios empleados, ¿no?, y con el talento potencial. Y yo ahí veo como muchas oportunidades. A mí me gusta verlo siempre como, oye, nos van a dar herramientas nuevas para poder tener más información y gestionarla de forma estratégica y luego ponerle materia gris, ¿no?, de nuestras cabezas. Entonces, ahí yo creo que hay una parte muy importante de análisis y anticipación, ¿no?, de tener todos los datos, tanto de empleados como de todos los grupos de interés. Yo creo que poder conectar fuentes de datos nos va a ayudar a tomar decisiones estratégicas de forma más ágil y no esperando igual un año a volver a realizar una encuesta, sino cogiendo informaciones a tiempo real y de muchas fuentes diferentes. Entonces, eso nos permitirá, pues, ya no solamente decisiones de comunicación, sino también de negocio, de hacia dónde vamos y hacia no. También el tema de la escucha activa va a cambiar un montón,
porque nos va a permitir poder recoger feedback mucho más integrado y mucho más tanto segmentado como continuado, ¿no? En el tiempo, que es importante. Y por otro lado también está el tema de las comunicaciones, ¿no? Cómo podemos ayudar a los empleados o a directivos, ¿no? En algún punto a enfrentarse a ciertas circunstancias con la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, como herramienta vehicular, ¿no? Para ese punto. Yo creo que hay muchas oportunidades. Hay que empezar a rodar en ese sentido y contar con buenos partners que nos ayuden a entender bien cómo funciona, pero creo que va a ser una oportunidad muy grande. Ya se está utilizando en temas de captación un montón. Yo creo que para segmentar contenidos es muy positivo y yo creo que te permite generar un contenido de mayor valor. Sí que es verdad que va a tener algunas connotaciones pues, éticas que hay que revisar. Obviamente habrá que poner procesos que nos ayuden a comprender y a entender bien que lo que estamos haciendo tiene sentido y está bien articulado, pero sin duda cosas que antes veíamos imposibles ya están aquí. Están comenzando a suceder. El otro día teníamos un webinar y con uno de nuestros expertos en intranets o digital workplace y nos comentaba la evolución del digital workplace, ¿no? Y además nos la enseñó gráficamente en los últimos 20 años. Entonces, al final esta plataforma de comunicación se inició solo hacia una dirección y ahora sí que estamos viendo que es bidireccional y además de que cada uno puede subir o que puede... Se ha convertido más, tiene una parte corporativa obviamente, pero ¿cómo lo ves tú cuando se convierte en una plataforma de comunicación casi como una red social donde todo el mundo puede pertenecer a un grupo y dar sus opiniones, etcétera? O sea, yo creo que ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo moduláis esta participación tan activa del empleado en el centro? Aquí en este punto me parece incluso un proceso natural, ¿no? Porque estamos todos conectados, todos estamos acostumbrados a colaborar en nuestro tiempo libre también. Entonces las empresas tienen que aprender a relacionarse en los códigos que nos relacionamos ahora, ¿no? No podemos intentar conectar con un empleado de una forma que ellos no conectarían con alguien de su entorno, ¿no? Ya no digo un amigo o un familiar, pero con cualquiera conectamos de esta manera. Entonces, ya el tema de intranets unidireccional no tiene sentido porque es como un tablón de anuncios, por así decirlo, o un portal donde puedes acceder a aplicaciones corporativas. Pero el tema de las redes sociales internas se está cogiendo mayor peso. Yo creo que va muy ligado a esa coherencia, ¿no? Que es importante transmitir internamente para que vaya hacia afuera, donde todos los puntos de comunicación estén interconectados y haya una misma experiencia de empleado. Sí. Y ahí los digital workplaces aportan gran valor, ¿no? Porque te permite tanto informar, como colaborar, como generar contenido, como hacer escucha, ¿no? Entonces, fuera de eso ya no existe nada más allá. Si de verdad quieres generar un buen engagement con tus empleados y quieres generar ese tipo de cultura, tienes que incorporar una herramienta que vaya hacia esa dirección. Sí que es verdad que ahora yo, por ejemplo, nosotros que desde CREAP trabajamos con muchas empresas que están en momentos culturales diferentes, ahí hay que hacer un trabajo de match, ¿no? De, oye, ¿cómo es mi cultura? ¿Cómo quiero que sea, ¿no? Esa diferencia entre la cultura actual y la cultura deseada, ¿no? ¿Cómo podemos potenciarlo? Y la aplicación de estas herramientas creo que ayuda mucho en ese proceso, pero que también tiene un proceso de gestión del cambio, ¿no? Y de adaptación de la tecnología, que es muy importante y que tiene que llevar ahí un acompañamiento muy, muy juntito, ¿no? Muy de la mano, muy de la mano. Exacto. Sí. Oye, Elena, me quedo cuando has comentado el tema de los embajadores de marca y sobre todo cómo vehiculamos. Siempre es más fácil ser embajador de marca cuando uno no está en un formato híbrido o incluso en un formato de home office 100%. ¿Cómo crees que deberíamos vehicular estos embajadores de marca para que lo fuesen de modo externo también? ¿Cuál crees que debería ser la estrategia? Bueno, ahí yo creo que el punto principal es, por un lado, conseguir un alineamiento y un compromiso interno pues a través de estrategias de comunicación interna al uso que nos permitan como vincular un poco más al empleado antes de convertirle en embajador. Y luego, de cara a ese impulso, ¿no? del posicionamiento externo por parte de los empleados, suelen funcionar muy bien las plataformas de advocacy,
que lo que Sí, ayudan es a través de incentivos, a través de programas de incentivos, conseguir que los empleados participen en esa difusión, ¿no? Sí que es verdad que ahí hay que tener muy claro, pues lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Las motivaciones, cómo también les ayudamos a generar contenido, ¿no? Yo creo que muchas veces damos por hecho que nuestros empleados son fans, damos por hecho que van a compartir todo lo que publicamos porque es súper interesante y yo creo que ahí hay un ejercicio de entender bien qué es lo verdaderamente interesante y cómo podemos ayudarles, ¿no? Yo creo que un punto clave aquí también son los líderes, ¿no? Cómo ayudamos a esos líderes que son como los embajadores principales, además del colectivo de empleados, sí, a poder transmitir esos mensajes, ¿no? En marca empleadora también se ve mucho cómo los posibles candidatos cotillean la reputación de las compañías antes de aplicar, cómo correcto. miran cómo es el CEO, ¿no? Que dices, ¿qué más te da el CEO, no? Si en verdad nunca vas a tratar con él. En empresas muy grandes es difícil, pero esa visión, esa ambición, esa capacidad de conectar tiene un atractivo muy fuerte para los candidatos. Entonces, está por una parte esos programas de advocacy, de reconocimientos, motivación, etcétera. Y luego está el tema de cómo trabajamos con los líderes para Sí. que no solamente en redes sociales es un canal, pero en general tengan esa capacidad de portavoz y lo sepan transmitir. Y los mandos intermedios juegan un papel bastante clave. Sí, yo creo que, y estoy totalmente de acuerdo, las estrategias de employee advocacy se están convirtiendo, o sea, y vosotros, líderes en comunicación corporativa, que antes igual en portavoces habían los que habían y ahora al final tienes que tener estos ambassadors que acaban siendo tus portavoces de marca. Y esto es este mundo hiperconectado que te permite pues dar opinión o incluso canalizar lo que son contenidos de valor. Luego hay otro punto que ahora también el Digital Workplace sobre todo, y hay muchos clientes que nos lo están solicitando, es el concepto del well-being dentro de la empresa. De well-being, entiendo que es estrategia de futuro, todos hablamos de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa, etcétera. Entiendo que es una buena pata, ¿no? Dentro de las estrategias de comunicación interna. Claro, ahí yo creo que el tema de las expectativas que tiene el empleado respecto a su compañía van muy alineadas con las expectativas sociales, ¿no? Si a nivel social estamos avanzando en esa línea, cada vez la sociedad y los empleados en concreto son más exigentes con las propias empresas de Sí, que también necesitan que ellas sean coherentes con esa línea, ¿no? Ahí creo que las generaciones más jóvenes sí que se ve claramente de que su motivación personal, ¿no? O su propósito personal tiene que ir más vinculado al propósito profesional o al de la compañía y hace sí, que eso empuje para que las compañías pues, se pongan las pilas en cierto punto, ¿no? Y, hablen de esas estrategias, ¿no? Yo creo que aquí el punto a nivel comunicación interna, ahora la mayoría de las compañías tienen estrategias de well-being o tienen beneficios, ¿no? Las grandes. Luego habrá algunas pues, que todavía estén avanzando en esos temas y llegarán allí, ¿no? Pero todas tienen estrategias similares o están preocupadas por alguna causa en concreto, ¿no? Y lo manifiestan, ya sea sostenibilidad, diversidad e inclusión, desconexión digital, el tema de conciliación, flexibilidad, etcétera. Aquí yo creo que es importante para la comunicación interna ver esa propuesta de valor que se le hace al empleado en torno a estos beneficios o condiciones o como lo queramos llamar, identificar dentro de esa propuesta de valor empleado dónde están las motivaciones dependiendo de la tipología de empleado. Y luego, una cosa que está funcionando ahora mucho es utilizar técnicas de marketing para posicionar esa propuesta de valor de empleado como un producto, ¿no? Muchos empleados dicen, mi empresa no hace no sé qué. Claro que lo hace, pero tú no tienes conocimiento de que lo hace y no es tu culpa porque igual te lo han contado, pero no te lo están contando de la manera correcta, ¿no? Al final es poder segmentar de tal forma y comunicar esos beneficios de una manera en la que el empleado pueda sacarle provecho, pueda conocer que existe y se sienta orgulloso de que su empresa trabaja en esos territorios o en esas actividades y luego contarlo fuera, ¿no? ¿Cómo voy a contar que mi empresa es súper sostenible o que mi empresa tiene una flexibilidad total si yo no sé que eso existe, ¿no? Entonces, eso claro. al final va todo enlazado, ¿no? Para que salga afuera tiene que conocerse dentro. Pero sí, el tema de el HR marketing y el utilizar estrategias de marketing o de venta de producto interno, ¿no? Por así decirlo. No es tanto una venta, pero sí que es verdad que se visibiliza un poco en ese entorno, ¿no? Saber cuáles son los beneficios que tienes como si fuera un producto
para sacarle provecho y también para sentirte orgulloso, ¿no? Que yo creo que muchas veces hay que sacar pecho de las cosas que se hacen bien. Correcto, totalmente. Ahora que comentabas también el tema de las generaciones más jóvenes, algo que, por ejemplo, nos encontramos nosotros es todo el tema de salvar esta brecha digital. El otro día creo que lo comenta, o en un webinar también salió, que a ver cómo si coincidís vosotros también, nos encontramos ahora en muchas empresas que están conviviendo 4 o 5 generaciones distintas. Entonces, todas tienen una adopción diferente a la transformación digital y que estos procesos de adopción digital se convierten en algo súper necesario y como el palo para que todo acabe de funcionar, ¿no? Esta transformación digital de las empresas. ¿Os encontráis vosotros con tantas? ¿Sí? ¿Ves? Sí, ok. La diversidad generacional es un tema en sí mismo porque ahora convive mucho y que yo lo que identifico más es que cada vez hay más diferencia entre una generación y otra, que antes eran como generaciones más amplias y ahora también ese crecimiento y esa tecnología exponencial ha hecho que haya más diferenciación, ¿no? Sí. Y se nota en todo, en la tecnología y en todo, en expectativas, beneficios, formas de relacionar, motivaciones, etcétera. A nivel tecnológico sí que estamos trabajando mucho y cada vez más en esos procesos de adopción de tecnología, ¿no? Cómo trabajamos en las diferentes capas para explicar bien y solemos explicarlo bien con qué beneficio tiene para ti, ¿no? Cada generación busca una cosa diferente y si es todo cambio implica un esfuerzo, ¿no? Y una resistencia. Entonces, tenemos que ver cuál es el beneficio. Si tienes un beneficio, seguramente la resistencia sea menor, ¿no? Entonces, trabajamos muy, muy, muy de la mano con el equipo con CTOs, ¿no? Con responsables de transformación y responsables de recursos humanos, que cada vez están más juntos en este tipo de procesos. Y luego la comunicación, que antes estaba un poco excluida, yo creo, en este aspecto y cada vez le da más importancia porque funciona muy bien. Trabajar los mensajes, segmentar por colectivos y ir tanto por generaciones como por mandos intermedios, facilitar a los managers esa información, que ayuden a sus equipos, etcétera. Y una cosa que funciona mucho en estos procesos es embajadores, personas dentro de las organizaciones que sean aliados y que ayuden de una forma más informal, por así decirlo, aunque haya una formalidad detrás, a empujar este cambio, ¿no? Y nos ayuden a identificar sobre todo esas barreras que son silenciosas en algún punto porque son barreras más informales, pero que son las que determinan la clave del proceso, ¿no? Entonces, esa escucha, esa comunicación, ese entendimiento, las comunidades de embajadores suelen funcionar muy bien. Pero vamos, estoy de acuerdo que las expectativas son tan diferentes que en las gestiones de los cambios también por el momento de vida profesional en el que se encuentra cada colectivo, ¿no? Que necesitan otras cosas. Una persona muy senior que le quedan pocos años para jubilarse comparado con una persona que acaba de entrar en el mundo profesional no tiene nada que ver, pero mucho que enseñarse mutuamente, ¿no? Entonces hay que intentar encontrar esas conexiones y también cada uno tenga un rol en este proceso de transformación adaptado a su momento y a sus necesidades concretas. Exacto, sí. Nosotros en Rahona, yo creo que ha sido exponencialmente también la aplicación de inteligencia artificial, todos nuestros equipos de Change Management. Entonces, lo hacemos también a través de embajadores de esta transformación digital que ocurre dentro de las propias empresas. La inteligencia artificial ya ha sido exponencial, ¿eh? O sea que, sí. Voy a repetir el título del podcast porque si no tú y yo vamos a estar charlando un rato. Reputación corporativa y marca empleadora, un tándem imprescindible para atraer y fidelizar talento. Yo creo que al final la fidelización de talento, y además te hablo también desde áreas de tecnología, que es una de nuestras grandes retos, siempre se basa en una marca empleadora muy fuerte. ¿Sí? Entonces, entiendo que al final toda esta comunicación interna a nivel de objetivos hace que esta marca empleadora tenga una visión de futuro y pueda retener talento. O sea, es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Claro. Lo tenéis puesto de esta manera.
Ok. Sí, yo creo como yo entiendo la conexión entre reputación y marca empleadora, en verdad son los dos intangibles. Uno es cómo percibes la compañía a nivel interno y externo Ujú. eh, a través de muchos grupos de interés y cuando hablamos de marca empleadora es cómo la percibes como lugar de trabajo, que no implica que no tenga afectaciones en otras áreas, ¿no? Es decir, si la marca empleadora, perdón, no está alineada con tu reputación general, eh, no va a cuajar y va a generar una incoherencia que no va a generar confianza, que es el fin último, ¿no? Sí. Y al contrario, si la reputación es negativa, es imposible que vayas a querer trabajar en una empresa porque, o sea, lo estamos viendo, por ejemplo, en sectores como eh, el tabaco, ¿no? Hay muchas personas, sobre todo en generaciones jóvenes, que no quieren trabajar en empresas de tabaco porque su reputación no está alineada con sus valores personales, ¿no? Eso lo vemos mucho. Luego también encontramos el poder de atracción de la marca, ¿no? Si ya tiene una reputación muy potente, Sí. hay más posibilidades de que un candidato elija una empresa u otra para trabajar. Lo vemos mucho, por ejemplo, en empresas industriales, que igual Sí. son muy tecnológicas o que tienen muchísima facturación, pero que no tienen una marca reconocida en el mercado. Ajá. Entonces, eso hace que si tienes que elegir entre una tecnológica potente o una empresa industrial de una provincia, ¿no? Por así decirlo, de una capital de provincia, prefieras una empresa grande porque te da como una mayor sensación de solvencia, Mm. de, oye, mejor lo bueno, lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? En Exacto. este aspecto. Entonces ahí sí que lo vemos mucho, que hay mucha vinculación entre ambos puntos eh, Ujú. y que no siempre se corresponde la percepción con la realidad. Es decir, estas empresas, por ejemplo, industriales, igual son muchísimo más tecnológicas o tú los proyectos que vas a desarrollar pueden ser mucho más interesantes para tu desarrollo que en una gran empresa, pero como lo desconoces o no posicionas a esa empresa con ese intangible de tecnología e innovación, pues es muy Ujú. difícil. Lo vemos mucho, por ejemplo, ahora mismo hay o sea, todo el mundo necesita perfiles STEM, todo el mundo necesita perfiles de datos Sí. y muchos se los llevan las tecnológicas porque las perciben como empresas tecnológicas, pero ya ahora, a día de hoy, casi todas las empresas necesitan esos perfiles. Y igual en una empresa que no está destinada especialmente en tecnología, puedes desarrollar un proyecto tecnológico que también tenga gran relevancia, incluso que te permita aprender de la misma manera, ¿no? Pero por eso hay que trabajar mucho con esos territorios o intangibles de percepción, tanto a nivel reputación como marca empleadora, y ahí conjugan bastante bien. Pues Elena, podríamos estar un rato. Yo me quedo con los siguientes titulares y si quieres me lo Vale. repites. Me quedo con marca empleadora, el empleado en el centro, que al final es engagement, etcétera. Cómo le ponemos a la marca empleadora que tenga una buena reputación de marca con las Ujú. estrategias de comunicación interna y obviamente lideradas por un buen digital workplace, en este caso a nivel de tecnología. Me ha encantado lo que me comentaste de las estrategias de employee advocacy, porque creo que al final el futuro también va un poco por aquí, ¿no? Que nuestros propios empleados o colaboradores sean los embajadores de nuestras marcas en el exterior. Ujú. Well-being a tope, ¿sí? Y la brecha digital, aquí tenemos que ponernos todos a liderar esta transformación digital de las empresas desde el centro. ¿Me he dejado algo? Creo que no, más o menos hemos... No, yo creo que es coherencia y autenticidad, ¿no? Mayor transparencia, coherencia, autenticidad y una gestión pues, más holística y más global, ¿no? Del talento y de la reputación en general. Muy bien. Oye, te emplazo a un podcast con algún que otro colaborador y así charlaremos también los tres o Vale, los cuatro, ¿vale? Y añadiremos fenomenal, más contenido de valor. Muchísimas gracias, fenomenal. Elena. ¿Vale? Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.